¿Hasta qué punto se conoce realmente a las personas con quienes convives? A tu familia, tus amigos, tu pareja, socias, socios. ¿Hasta qué punto realmente conoces? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. El día de hoy vamos a platicar acerca del efecto Lucifer, el estremecedor estudio sobre la naturaleza del mal de Philip Zimbardo. Y ahí estarás pensando, ¿qué tan malo, qué tan bueno somos? Entonces sirva esto, y antes, justamente para poder entrar a este libro, vamos a platicar un poquito acerca de Philip Zimbardo. Seguramente habrás visto la película, porque hay una película que se llama El experimento de la prisión de Stanford de 1971, y justo la película que por ahí vas a encontrar, que vela, está muy buena, muy interesante, viene de este experimento de la Universidad de Stanford, que justamente el director de esto fue el doctor Philip Zimbardo. Fue un famoso y polémico escritor, nada más y nada menos que 50 libros, 300 publicaciones. Él lamentablemente ha fallecido, pero nos deja esta reflexión acerca del efecto Lucifer, que es el libro que el día de hoy vamos a comentar, la paradoja del tiempo y la psicología del heroísmo. Entonces, regresando al efecto Lucifer, podemos anticipar muy brevemente que justamente el entender el efecto Lucifer y cómo podría ese efecto involucrarse conmigo, que yo tome ciertas decisiones, es para poder entender y comprender que justo ahí reside nuestro libre arbitrio. Vamos entonces a platicar acerca del primer capítulo, que se llama La psicología del mal, transformación del carácter por la situación. Y aquí vamos a una de las primeras frases que Philip Zimbardo agrega en su libro, que es de John Milton en El paraíso perdido. Y vamos a leer: la mente es su propia morada, y por sí sola puede hacer del cielo un infierno y del infierno un cielo. Por supuesto que me interesa justo cómo puedo convertir el infierno en un cielo, desde luego, porque ahí reside la capacidad de todos los seres humanos de poder transformar situaciones amargas en situaciones dulces o pasaderas para poder lograr nuestra evolución, nuestro desarrollo. A continuación, por ahí vas a ver una imagen muy interesante. Obsérvala. ¿Listo? ¿Lista? Cierra tus ojos. Y para ti, quiero que digas qué fue lo primero que viste. A ver, hagámoslo. Di la verdad que es para ti. ¿Viste algunos ángeles bailando? ¿O definitivamente lo que viste son varios demonios o murciélagos? Pero da lo mismo. Viste esa imagen. Eso no significa que seas una mala o buena persona, pero es la forma en esta dicotomía entre el bien y el mal en cómo podemos empezar. Sobre todo por generar en nuestra psique, generar en nuestra vida la honestidad de la capacidad que tengo, la capacidad de poder hacer algo negativo en la vida. Justo ahí es el libre arbitrio. En la imagen de Escher se plasman 3 verdades psicológicas. Vamos a ver cada una de ellas. La primera es que el mundo está lleno de bondad y de maldad. Lo ha estado, lo está y siempre lo estará. ¿Qué significa esto? Significa que es inevitable. Que exista o no exista en este mundo no implica su cambio. Implica que así ha estado siempre. Entonces eso es algo inevitable. Cuando pensamos en lo inevitable, tenemos que entender que es una situación que no podemos cambiar y que tenemos que aprender, sobrevivir, pero más bien vivir felices dentro de este contexto, tomando decisiones adecuadas, por supuesto para mí, por supuesto para ti, para ustedes, pero justamente es por una decisión personal. La segunda es que la barrera entre el bien y el mal es permeable y nebulosa. Por lo tanto, no es definitivamente fácil comprender. No es una lección de negro, blanco, bueno, malo. Permeable y nebulosa, confusa, sentimental, racional. ¿Con cuál me quedo? ¿Qué es lo que yo soy? No todas las decisiones que tomes van a satisfacer a todos. Eso es un hecho. Siempre hay perdedores y ganadores. ¿Cómo tú administras ser el perdedor o el ser el ganador frente al espejo? Y finalmente, la tercera, que los ángeles pueden convertirse en demonios. Y algo que quizás sea más difícil de imaginar, que los demonios pueden convertirse en ángeles. Si se dan cuenta, todas las ideas y las posturas son necesarias, pero pensar en la posibilidad de un Lucifer, de un Satanás, que puede convertirse, que puede decidir tomar la bondad como su estandarte, por supuesto que implica una posibilidad. No porque hace muchos años hayas pasado algo o hayas hecho algo. Por ahí recuerdo en cursos, pláticas que hemos tenido la oportunidad de ser invitados, y en algún momento alguna persona con un rostro algo triste se expresó y pudo comentarnos que hace muchos años, hablando de décadas, a él habían robado el vehículo empresarial o de la institución, y ese robo había provocado en los años
que a él se le tildara como la persona que había robado el vehículo. Por supuesto que en sus ojos había tristeza. Platicando con él, y más allá de cualquier conclusión, algo que se le pudo decir: lo hayas hecho o no, aquí sigues. Tú sabrás si es cierto o es falso. Lo importante no es eso. Lo que a mí me parece relevante es que al día de hoy, ¿cómo tú logras concluir aquello? Lo tienes que concluir como un llanto, como un fracaso, como un desprecio de los que te rodean. Entonces, esa convicción te permite lograr con ese libre arbitrio: si fallaste, enderézalo, modifícalo. Así de sencillo. Es ahí justo donde esto me parece relevante. Como dice justamente en esta imagen de Escher, los demonios pueden convertirse en ángeles. Lucifer, el portador de luz, era el ángel favorito de Dios, hasta que se enfrentó a la autoridad divina y fue arrojado al infierno junto con otros ángeles caídos. Mejor es reinar en el infierno que servir en el cielo, se jacta Satanás, el adversario de Dios, en el paraíso perdido de Milton. Ciertamente puede ser ligero, o puede ser más bien el mejor camino, como bien decían por acá, reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿Pero qué cuesta? ¿Cuál es el precio de reinar en el infierno? Eso es algo que tenemos que decidir personalmente. Se le dice a Satanás que no podrá recuperar el cielo mediante una confrontación directa. Sin embargo, el príncipe Satanás Belcebú se le ocurre la más malvada de las soluciones para vengarse de Dios. ¿Cuál fue esa decisión? Corromper a su creación suprema. ¿Cuál creación suprema? Tú, ustedes, nosotros. La forma de venganza que justo ideó el príncipe Satanás fue corrompernos a nosotros para poder oponerse en contra de Dios. Tememos el mal, pero nos fascina. Por eso es que de manera muy responsable y muy sincera tenemos que pensar, tenemos que entender que podemos temerlo, podemos tratar de evitarlo, pero que justo hay un momento que nos puede fascinar. Hay una relación tremenda, histórica, de siempre, el bien y el mal. Creemos mitos de conspiraciones malvadas. Llegamos a creer en ellos lo suficiente para movilizar a nuestras fuerzas en su contra. Rechazamos al otro por diferente y peligroso, porque nos es desconocido, porque nos fascina contemplar algunos excesos, violaciones a códigos morales cometidos por quienes no son como nosotros. Es decir, y pensando en la Roma, nos gusta el circo, nos gusta el espectáculo. Siempre que ese espectáculo, siempre que ese circo no se ocupe de mí. Sinceramente, tenemos que pensar en las otras y en los otros. Claro que también en mí. Pero ¿cómo es que yo puedo lograr llegar a ese punto de entendimiento, de conciencia? Justo ahí. ¿Hasta qué punto se conoce bien a sí mismo y es consciente de sus fuerzas y debilidades? ¿Procede este conocimiento de sí mismo al haber examinado su conducta en situaciones familiares? ¿O bien procede de haberse hallado en situaciones totalmente nuevas, puestas a prueba? Y aquí viene algo muy interesante. En esta parte, ¿hasta qué punto se conoce realmente a las personas con quienes convives? A tu familia, tus amigos, tu pareja, socias, socios. ¿Hasta qué punto realmente conoces? El efecto Lucifer nos permite comprender que todos somos personas altamente fallidas. Errar es parte de nosotras y de nosotros. Eso es normal, es evidente. El gran tema es cómo puedo yo dar un paso hacia allá, como aquella persona que les comenté, como ustedes, como yo el que les habla. ¿Cómo podemos transformar en algo positivo a partir de esa experiencia? Y finalmente, ¿qué ocurre cuando nos hallamos en un entorno totalmente nuevo y desconocido, donde nuestros viejos hábitos no bastan? Hay miedo, es cómodo el estar, el mantenerse, pero pensar en algo diferente da miedo. Y por supuesto que puede haber situaciones que no se logren, que no se maticen, pero ahí es donde tenemos que impulsar, tenemos que entender. Hasta aquí, muchas gracias por tu atención, espero que hayas disfrutado de estas cuantas letras y por favor te invito a que leas El efecto Lucifer o veas la película, que da igual. Bueno, más o menos, tú ya sabes. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.